Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy, en Tertulias entre Ingenieros, tenemos como invitado al ingeniero civil Pablo Juan Mendoza Santos, que en un momento más vamos a abordar con él el tema de la ingeniería del tránsito en la planificación de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, más que nunca, tenemos varios temas en el programa. Ya iniciamos con 2022 y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Ok, como les dijimos, ya estamos de vuelta aquí con el tema la ingeniería de tránsito en la planificación de la ciudad. Tenemos como invitado especial, como les mencioné, al ingeniero Pablo Juan Mendoza Santos. Él es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de La Paz, con maestría en ingeniería de tránsito por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene además una maestría como especialista en carreteras por la Universidad Politécnica de Madrid y un diplomado en proyecto, construcción y conservación de carreteras por la UNAM e Instituto Mexicano del Transporte. Es además ingeniero certificado como perito en vías terrestres por el Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur. Sin más presentación, bienvenido, ingeniero Pablo Juan. Adelante. Muy bien, buenas tardes, ingenieros. Gracias por invitarme a esta plática. Eh, pues antes de entrar al tema principal, pues yo quisiera platicarles un poquito de lo que es la ingeniería de tránsito, porque pues muchos lo ven así como algo raro, ¿verdad? Muchos ingenieros que me he topado y ven algo raro que nomás piensan que es de puros carros, ¿verdad? Y no se trata nada más de puros vehículos. Este, pues ustedes saben que pues hace como 6,000 años que apareció la que primeramente empezaron a asentarse las comunidades, este, las antiguas civilizaciones, y luego apareció la rueda, ¿verdad? Y pues la rueda pues se le dio un gran avance para la gente y empezaron a, a transportar sus cosas a través de carruajes y entonces, bueno, pues había que construir caminos para esas ruedas, ¿no? Entonces, el, y empezaron a construir pues, caminos eh, muy deficientes en aquel entonces, bueno, pues eran para bestias, para carretas, para... Y así es que como fue evolucionando el tiempo y bueno, pues nos vamos encontrando con ciudades como Tenochtitlan, ¿verdad? La traza urbana que tenían ellos, o caminos construidos por los incas. Y estos mismos caminos pues fueron evolucionando, ¿sí? Junto con el transporte. Entonces, cuando el transporte, aparece el vehículo, el automóvil con combustión interna, bueno, si vemos en la escala del tiempo, pues esto es relativamente muy poquito tiempo, ¿sí? Si estamos hablando de hace 6,000 años atrás, de las antiguas civilizaciones, y ahorita estamos hablando de hace que 100 años, cuando aparece el vehículo de combustión interna, pues esto casi no se ve en lo que es en la escala del tiempo. Por lo tanto, el vehículo viene siendo algo novedoso para la humanidad y empieza a tener una serie de desarrollos increíbles, a pasos muy agigantados. Pues ahorita ya hasta estamos pensando en vehículos que van a volar, ¿no? Ya hay unas pruebas por ahí. Sin embargo, también hay evolución de las ciudades, ¿sí? Las trazas urbanas de aquel entonces, pues bueno, pues pues estaban diseñadas para carretos, pues no estaban pensados en el vehículo automotor, ¿verdad? Entonces hoy en nuestras ciudades, pues han estado creciendo algo similar, pero con mucha deficiencia en sus trazas, ¿no? ¿Y, ¿y qué sucede con ese tipo de trazas de la ciudad? Pues tenemos
vialidades muy angostas, vialidades insuficientes, tenemos congestionamiento vehicular, peatonal, tenemos accidentes viales, transporte urbano insuficiente, infraestructura vial muy mal diseñadas, estacionamientos insuficientes, banquetas muy angostas o mal diseñadas, cruces de peatones mal diseñados, el cruce a nivel y a desnivel también no están donde deben estar, fraccionamientos con accesos y vialidades internas angostas, desarrollos que no contemplan problemas potenciales, falta de vigilancia de la autoridad para hacer respetar los proyectos que se autorizan. Entonces, todo eso nos genera una serie de problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué soluciones se le puede dar a este tipo de problemática que tenemos? Pues una solución integral sería pues construir nuevas ciudades, ¿verdad? Con un trazo muy moderno, muy revolucionario, tomando en cuenta todas esas necesidades de los elementos que la integran. O también puede ser una solución parcial de alto costo, ¿sí? Es como construir, por ejemplo, pasos a desnivel, ¿sí? Semaforización automatizada con tecnología de punta, construir estacionamientos públicos y privados. Es mencionar algunos ejemplos de cómo podemos dar solución con un alto costo, ¿no? Pero sería una solución parcial. Otra solución que es parcial, pero a bajo costo, pues sería, bueno, pues mejorar lo que tenemos, a nivel lo que tenemos, o sea, es construir, por ejemplo, ampliar las banquetas o hacer señalamiento vertical, señalamiento horizontal, o sea, señalar por dónde van a pasar los peatones. Eso te va a mejorar la situación, pero pero es parcial, ¿sí? Entonces, sin embargo, tenemos problemas, la falta de un especialista, ¿no? ¿Quién puede atender estos problemas? ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Qué carreras, qué carreras serían los que pudieran atender esto? Pues si conocemos que existen los ingenieros civiles, los arquitectos, ingenieros de transporte, ingenieros de vías terrestres, ingeniero urbanista, ingeniero municipal, entre otros, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, todos ellos están muy inversos y muy enfocados a resolver problemas de diseño muy específicos, ¿sí? Entonces, están los ingenieros de tránsito o de movilidad, así se le llama ahora, esa nueva forma, ¿no? Ingenieros de tránsito o de movilidad. Pues esos han recibido pues la capacitación para recolectar y analizar los datos y analizar, ¿no?, la solución más adecuada. Entonces, pues sí necesitamos, por ejemplo, saber bien cuál es la definición de lo que es la ingeniería de tránsito, ¿sí? Entonces, bueno, como lo dije hace rato, esto puede ser una rama de la ingeniería civil o una carrera afín, ¿sí? Donde tratan de planificar, hacer diseño y operación de tránsito en las calles, carreteras y autopistas. Y todo lo que está relacionado con su infraestructura para relacionarlo con los medios de transporte que existen, ¿no? Y lograr una movilidad segura, eficiente, ¿verdad? Donde la gente se mueva y también las personas de manera más segura, ¿sí? Ahora, los elementos de la ingeniería de tránsito. Tenemos al usuario, que lo componen el peatón, el conductor, los pasajeros, los ciclistas. Tenemos el vehículo, todo tipo de vehículos. Tenemos también el camino.
son tres elementos de la ingeniería de tránsito que son fundamentales, que son los que inciden en los problemas que tenemos en la ciudad, ¿sí? Entonces, para lograr un tránsito eficiente y con mayor seguridad, entonces necesitamos lo que es, aquí tenemos tres conceptos elementales que se le llama los pilares de la seguridad, que sería la ingeniería de tránsito, la educación vial y la legislación y vigilancia policíaca, ¿sí? La ingeniería de tránsito, pues ya lo dijimos hace un momento, lo que analiza, ¿verdad? Y la educación vial, pues bueno, pues es que las instituciones educativas pues deben enfocarse a preparar a los jóvenes, ¿sí? Para que conozcan cómo conducirse, cómo comportarse en la vialidad. Y las leyes pues hay que aplicarlas, las leyes y los reglamentos se deben de aplicar porque eh, si una persona si un conductor rebasa las velocidades permitidas de una vialidad, pues obviamente hay que sancionarlo para que se vaya adaptando a no estar rebasando esa velocidad, porque pues uno de los problemas principales que tenemos que son causantes de los accidentes es la velocidad, ¿sí? Y bueno, pues también que también el culpable de la mayor parte de los accidentes es por causa del factor humano, ¿verdad? Entonces, pues a un tiempo de estos tres elementos es la, la vigilancia de resultados, en algunos casos, ¿no? Cuando se aplica correctamente. Y por otro lado, tenemos lo que son los estudios de ingeniería de tránsito. Pues estos estudios, eh, pues casi nadie les hace caso, ¿verdad? Normalmente lo contratan o lo buscan para justificar en un requisito en el trámite de sus licencias, pero no se hace a conciencia los estudios, ¿sí? Todavía nos falta mucho en México tener un documento, tener un reglamento donde se obligue a las constructoras o a los desarrolladores a que pues hagan este trabajo, ¿no? Sí, que se realice a conciencia los que son los estudios de ingeniería de tránsito. Y obviamente pues hay para cada caso, ¿no? Hace poco la Secretaría de Desarrollo Social se llamaba Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Ellos sacaron un programa para la ciudad con 12 libros, 12 tomos, y entre ellos viene lo que es un manual de los estudios de ingeniería de tránsito. Y ahí viene todo lo que se tiene que hacer para este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, y a lo que voy entonces es que sí se necesita, por ejemplo, que cada ciudad, cada municipio debería de contar con un ingeniero de tránsito, ¿sí? Porque tiene los elementos para atender, para resolver, proponer soluciones, porque obviamente también depende de las inversiones que se dispongan, porque como lo dije hace un momento, pues hay de alto costo y hay de bajo costo, ¿sí? Pero sí, sí se requiere que el municipio, que las autoridades le pongan mayor atención a esto porque se autorizan proyectos y los estudios de ingeniería de tránsito, como es el estudio de impacto vial, por ejemplo, que es un estudio muy importante para cualquier tipo de planeación de ciudades o de desarrollos, de plazas, de fraccionamientos. Eh, Todo eso se requiere analizar cómo se encuentra el entorno, cómo se encuentran las vialidades,
porque, eh, porque muchas veces se proyectan esos o se construyen esos proyectos y no se les hace mejora a las vialidades existentes, ¿sí? Entonces vienen todo ese problema, ¿no? Todo ese problema de congestionamiento vehicular, todos esos problemas de accidentes, todas esas demoras que tenemos para trasladarlos de un lugar a otro en una distancia tan corta. Eh, ¿Cuántas veces no hemos ido en algunas ciudades medianas, por ejemplo, donde su sistema de semáforos son deficientes porque tienes que irte tiene uno que ir parando en cada crucero donde hay semáforo? Y esos famosas olas verdes casi nunca las vemos, solamente las vemos en las ciudades grandes o no, muy raras ciudades cuentan con ese sistema de olas verdes. Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Entonces, así a grosso modo es lo que yo les puedo platicar eh, sobre la importancia de la ingeniería de tránsito en la planificación de las ciudades. Sí necesitamos que las autoridades sean más exigentes. Y vemos, lo hablo yo aquí en mi ciudad, en La Paz, ¿sí? Estamos muy atrasados en ese sentido, ¿no? Ahorita le ha estado cambiando los nombres de las direcciones, ahora le pusieron movilidad, ¿sí? Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, anteriormente la Dirección General de Tránsito y Seguridad Pública era una sola dirección. Después ya se logró que se creara una dirección de transporte, pero siempre está dependiendo de la dirección del director general de tránsito, ¿sí? Una persona pues que no sabe nada de eso. Yo pienso que se deberían de separar dos direcciones generales. Una debería ser Dirección de Seguridad Pública y la otra sería la Dirección General de Tránsito o Transporte, ¿sí? Entonces, y con eso, esas direcciones se necesita que tengan personas capacitadas. Porque qué caso tenga de que uses ahí a un policía, ¿verdad? Que le pague con los sueldos de un policía ahí, pues no va a hacer nada. Si tú no metes personas capacitadas, pues no vamos a seguir iguales, ¿sí? La dirección de transporte, por ejemplo, ¿sí? No está funcionando como debe de ser. Entonces, sí, los colegios debemos de impulsar, ser más enérgicos en hacer esas exigencias a las autoridades de que cumplan, ¿sí? Con las normas, con los reglamentos, porque da mucho que desear. Eso sería mi participación como una primera parte, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Alfonso, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias y muy amable, ingeniero Pablo Mendoza, por participar con nosotros en este importante tema, como son todos los que tratamos siempre de subir a esas tertulias, temas que nos atañen a todos los ingenieros, pero que tratamos un poquito más relajados, por eso le llamamos tertulias, ¿verdad? Para que sean más casuales y puedan ser entendibles para todos y no solamente para los técnicos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, me gustó mucho cómo fuiste planteando y abordando todo el escenario de lo que es la ingeniería de tránsito, ¿verdad? Porque aquí yo voy a hacer comentarios nada más en general para después precisar dos o tres líneas para que nos puedas tú exponer, ¿verdad? Si bien es cierto que las ciudades pues están aquí desde hace mucho tiempo y se han desarrollado y han crecido según los diferentes impactos económicos, turísticos o según la vocación que hayan tenido, también es que crecieron, como yo siempre les digo, como enredaderas, ¿verdad? Entonces se iban por donde fuera más fácil, muchas veces siguiendo una pendiente, con otras condiciones geográficas o más bien de relieve que fueron dando el crecimiento de la ciudad, su orientación y muchas cosas más. Pero también es que ya tenemos un problema. Ahorita no podemos estar haciendo ciudades nuevas, ¿verdad? Porque no es tan fácil
generar nuevas infraestructuras por el alto costo que tiene. Entonces, el expansionismo que han tenido las ciudades ha tenido que ser bien gestionado, lo cual no ha sido por dos aspectos fundamentales: la falta de cultura y la corrupción, que es un tema, es un cáncer y está en todos lados. O sea, porque se compra un cuate, un terreno, un polígono importante y quiere hacer un desarrollo y resulta que le acercan el agua y le acercan la energía eléctrica y después, pues para que tenga más utilidad para él el fraccionamiento, pues se le autoriza todo a medidas mínimas, aunque sea un desarrollo de 10,000 o 20,000 lotes. Entonces, tienen vialidades angostas, banquetas muy racionadas, sin considerar la utilización que tiene el que debe de ser el privilegiado en todo lo que es la movilidad, que es el primero en tiempo, como decía yo, el primer derecho es el peatón, y en base a él debe de circular. Las grandes ciudades, como pasó en Ciudad de México, que se abrieron el periférico y todas esas grandes avenidas que fueron los distribuidores de ese crecimiento en los 50, en los 60 del siglo pasado, cuando el vehículo, pues todos querían tener un vehículo y moverse y todo más rápido, pero ya vimos lo que ha generado. Pero a escala macro, hablo por Ciudad de México, pero en todas las ciudades nos ha ocurrido lo mismo. Entonces, los peatones son los más vulnerables hoy a utilizar cualquier espacio para moverse dentro de la ciudad. En unas ni hay banquetas, en otras sí hay o se dejaron el espacio y ahí deben de estar, pero no se han construido. ¿Qué decir después de los semáforos? Yo recuerdo en la época, en los 70, cuando empezó el desarrollo de Cancún, una ciudad planeada para que no hubiera semáforos y se iba a distribuir todo a través de retornos y glorietas. Y hoy Cancún es una locura porque tiene casi 1 millón de habitantes actualmente y no estaba pensado, creo que para 100,000 o 150,000 habitantes. Es una cosa impresionante. Entonces, claro, vas a la zona hotelera y pues bueno, pues la zona hotelera es otra cosa, pero lo que es la ciudad es una locura. Y no solamente eso, tiene que ver con la cadena logística para los abastecimientos, tanto de los bienes y servicios que cualquier ciudad necesita para desarrollarse, talleres, abastecimiento de abarrotes, de tiendas departamentales, todo eso, y esos son puntos importantes que luego generan un caos en las calles porque se incorporan todos los que utilizan esos centros comerciales o plazas para incorporarse a arterias que son demasiado angostas para la cantidad de vehículos que hay. Sin embargo, tampoco ahorita se puso de moda, yo lo digo, es una moda, el tema de movilidad, como ya le van cambiando el nombre, pero es la misma vacilada. Y entonces dicen, es que es obligación y ya está legislado y se tiene. Bueno, sí, qué bueno que se está tomando en consideración, pero se debe de hacer en donde se puede y como se debe. No es a chaleco, no es a fuerza, porque si no genera otro conflicto social, porque las personas que se ven afectadas al atravesarse estas ciclovías que se pusieron de moda ahorita, como si estuviéramos en Noruega o en Finlandia, y por ejemplo, yo siempre lo menciono, aquí en Mérida tenemos un sol tremendo, calor y sol siempre, lo que no hay son árboles y te pintan, ¿quién sale en bicicleta? Yo lo decía como broma aquí con los amigos que están metidos en este ajo de la administración pública, y les digo, bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto, porque seguramente el gobernador va a ir de su casa a Palacio en bicicleta y nos vamos a ahorrar gasolina, choferes, vehículos, o sea, es una vacilada. En serio se lo digo, es una vacilada esto, porque es nada más una moda, es que hay tanto dinero y vamos a ejercerlo, sí, pero donde se puede y donde se debe, y esa donde se debe, entra la planeación a la que tú hacías alusión, ingeniero, en que se debe de planear y planificar, inclusive teniendo la explosión demográfica que potencialmente se va a dar. Entonces, no puedes tener una ciudad como cuando llegamos nosotros, Mérida casi tiene 500 años, 480 y tantos años tiene. Pero cuando llegaron los españoles, ¿cómo no pensaban que iban a haber coches? Iban a haber un montón también. Entonces, el ancho de las calles, pues se ha seguido y es una cuadrícula y todos aprovechan eso. Pero ya estamos, ahorita tenemos un parque vehicular de cerca de 700,000 vehículos en Mérida. Entonces, imagínate eso, es tremendo, está saturado, tenemos horas pico, que ya es una locura, tipo la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sugieres tú que debemos hacer? Estoy de acuerdo contigo que los colegios debemos de presionar y debemos hacer. Y yo te decía dos vertientes. Uno es el cultural, porque
es que no tenemos educación, no tenemos cultura, esa es una cosa. Y la autoridad tiene que hacer su chamba. ¿Cómo? Para que lo aprendas te tiene que doler. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de estos temas. ¿Cuánto creen que le tomaría a un mexicano aprender el reglamento de tránsito y cumplirlo? Les he preguntado en conferencias que he dado, no, es una semana, 15 días, no es cierto, les digo, lo que tardas en cruzar nada más el puente, porque cuando estás en Estados Unidos, ahí sí, pones el cinturón de seguridad, no conduces con una cerveza o con una Coca-Cola, con un refresco, no vas distraído, marcas con el direccional, te pones tus luces de estacionamiento, respeta los márgenes de velocidad. Entonces, ese que aquí no lo hace, al lado sí. ¿Por qué? Porque ahí sí le aplican el reglamento. Y es lo que tú decías, no hay esa parte. Pero tampoco podemos decirle que la autoridad nos esté extorsionando. Esto es una cuestión de cultura. Lo tenemos que entender que es mejor para convivir, cumplir con las reglas que se hacen para la sociedad, y el que falte a ello, pues que le apliquen la regla, ¿verdad? Entonces, es eso. Y luego, lo que hablabas también de las ciudades inteligentes, ¿verdad? O sea, y estamos hablando de ciudades inteligentes, no que estén robotizadas, sino utilizar la tecnología para diligenciar los cruces, los servicios y todo esto que tiene que ver precisamente con la movilidad, que es el tema, yo creo que es lo más importante para mí en cuanto a lo que es ingeniería de tránsito, lo que es movilidad, que me gustaría que explicaras lo técnico, o sea, ¿qué entendemos por movilidad? Porque movilidad estamos pensando nada más que es movernos, ¿no? Pero todo lo que involucra la palabra movilidad, que es un tema oral, esa es la esencia de la ingeniería de tránsito, la planificación a futuro y la adecuación que debemos de estar haciendo en lo que ya tenemos, porque tampoco podemos decir, bueno, es que vamos a borrar todo, que destruyan todo y vamos a hacer otra ciudad. No se puede. O sea, tenemos que adecuar cómo se debe de hacer. ¿Con quién? Con los especialistas. Gracias, Pablito. Muy amable. Muy bien, Irán. Hay varias preguntas, ¿no? Eh, la diferencia entre la ingeniería de tránsito y la movilidad, casi no hay una diferencia. Más bien esa palabra de movilidad se vino incluyendo a aquellas, ahora por las personas que no les ha gustado esa palabra de ingeniería de tránsito, porque ellos piensan que tránsito es nada más vehículos, ¿sí? No, ¿ah? Entonces se oye más popular o más, no sé, por eso le pusieron movilidad, pero eh, se puede decir que la movilidad, la diferencia que hay es que ellos, los de movilidad, han sido muy enfáticos en cuanto al uso de las bicicletas, las ciclovías. Lo que usted mencionaba hace rato de que estamos allá en una de las ciudades de Europa, ¿no? Y aquí el ingeniero Tito Fenés y yo hemos visto cómo han hecho ciclovías en unas calles donde no da el ancho, ¿ya? Entonces reducen el carril de circulación y entonces ahí va uno con el temor de pegarle a los espejos laterales al otro carro, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, le dan más énfasis a las bicicletas y al transporte urbano, ¿sí? Al transporte público. Eso es donde ellos le dan más énfasis. Pero los demás áreas en que abarca la ingeniería de tránsito y movilidad, pues son los mismos, ¿sí? Entonces, no hay mucho de qué hablar ahí para resaltar la diferencia, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? O similar. Entonces, en cuanto a la cultura, ingeniero, la cultura, pues yo siento que va junto de la mano con la educación, ¿sí? Por eso nosotros, nuestra cultura, nuestra mala cultura que tenemos de cómo comportarnos en la vía pública o como conductores o peatones, pues sí, porque no, esa educación vial o esa educación de seguridad vial ha sido muy deficiente en todos estos años. Entonces, ahí tenemos una deficiencia muy grande en ese terreno. Aunado también a lo que va en cuanto a las sanciones que se deben de aplicar a la gente que viole un reglamento, ¿no? Que viole una norma, ¿no? Y eso es elemental, o sea,
usted lo mencionó hace rato, la corrupción, ¿sí? Si a mí me para un agente de tránsito, dice, no, pues le doy para su café y su refresco y ya libre. No importa que me vuelvan a multar otra vez. Ya sé cómo arreglarlo si no, si yo me puedo arreglar con él, ¿no? Pero si él siente que la multa es de 1,000 o 2,000 pesos, pues ya la va a pensar, ¿verdad? Va a pensar en querer rebasar, en pasarse el semáforo en rojo, ¿verdad? O cuando está a punto de cambiarse a rojo, y ya ves que hasta le aceleran más para poder ganarle al semáforo, ¿no? Y ese tipo de conductas, pues, son los que hacen que nuestros accidentes se incrementen, ¿sí? Esas son las dos preguntas que alcancé a retener, ingeniero. No me acuerdo de qué otra pregunta. Sí, o sea, como yo decía, vamos a poner para actualizar el término, ¿verdad? Pero en realidad la matriz es ingeniería de tránsito, aunque le cambien, que ya hay abogados y licenciados en derecho, pero finalmente es lo mismo, ¿verdad? O sea, es un jurisconsulto. Entonces, esto nos queda claro. La otra es lo que tenemos que hacer para que utilizando las herramientas con las que se preparan los especialistas, se pueda planificar de manera ordenada, en primer lugar. Y segundo, considerando la explosión demográfica potencial de un sitio para que se desarrolle. Entonces, decir, bueno, pues aquí que tenga 10 metros, estoy inventando nada más un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. 10 metros de ancho la calle, por ejemplo, una vialidad de 12 metros. Bueno, ¿por qué no tiene 40? Si por aquí se va a desarrollar la ciudad y todo lo demás. Y bueno, no hoy la vamos a hacer, pero dejemos los derechos de vía para que aquí estén las banquetas de tal amplitud, las ciclovías y todo lo demás, aunque se afecten, como me ha pasado acá cuando estuve yo en el programa, en el grupo de trabajo de ciudad, el modelo de ciudad. Entonces decían, es que aquí vamos a dejar una avenida de 90. No, cuidadito, son los terrenos de don fulano, de don Perengana. ¿Y qué culpa tenemos los demás? O sea, la ley de asentamientos humanos dice que la colectividad está encima por encima del individuo. Entonces, si es para el desarrollo de la ciudad, pues con permiso, don fulanito y doña fulanita, que ustedes se agandallaron con un terreno y tenemos necesidad para que la ciudad siga creciendo de esa manera. Lo digo así de manera coloquial, porque de eso se trata aquí, de que conversemos, ¿verdad? No estamos acusando a nadie, simple y sencillamente poniendo las cosas que pasan, las que vivimos, y cómo debemos de prever esto. Y sobre todo, en tu caso, que eres un especialista en ingeniería de tránsito, ¿a qué instancias se debe acudir para cuando haya esta violación o estas potenciales violaciones que hubieran, uno pueda ampararse ante estos actos de la autoridad? Entonces, tú dices, oh, pues un juicio, hacer esto, hay que hacerlo, pero hay que fundamentarlo, no nada más hoy se me antoja, no, tienen que tener soporte, como ellos también deben de tener su soporte, decir, esto es por tal cosa, bueno, ok, pero no puede ser que después, pues, oye, resulta que necesita agua potable y no hay presión para eso, necesita un cárcamo, ¿y dónde? Pues no se puede, o sea, no hay dónde, o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo debemos de preverlas? Porque también, aunque hay un cárcamo, vamos a necesitar que entren grúas, vamos a necesitar que entren bombas, vamos a necesitar, ¿cómo van a estar los espacios? ¿Dónde van a estar los servicios? ¿Cómo los vamos a repartir? Esa planificación, ¿en dónde entra la ingeniería de tránsito? Sí, ingeniero. Cuando nosotros hacemos un estudio de impacto vial, analizamos todo ese aspecto del potencial crecimiento del desarrollo, porque normalmente el desarrollador presenta un plan maestro, pero tiene más terrenos alrededor que piensa desarrollar más años adelante. Y sin embargo, su permiso nada más lo tramite para ese pedazo, no para todo el pedazo que tiene, ¿verdad? Sí. Te interrumpo. O sea, yo a lo que voy es de que estamos hablando de gente que se pasa de inteligente y piensa que los demás no lo somos. Eso que estás diciendo, por ejemplo, tienen el terreno, pero como al lado no hay nadie, son terrenos hoy que dan una densidad mayor, van, les piden un permiso, les dicen, bueno, ok, uso densidad, y resulta que pueden desarrollar eso, pero después los otros van y utilizan su derecho, y el otro construyó utilizando su densidad. Entonces aquí hubo un truco, y volvemos al tema de la corrupción. Hay un probable delito que nosotros debemos de estar distinguiendo para que después otros, en este caso los abogados, le den forma y se pueda hacer algo como organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Eso de los colegios, ya me entendiste, porque precisamente para eso están los colegios.
Pues no es porque vayamos a pelear, sino para que fundamentemos y demos nuestras opiniones en cuanto a esto y prevalezca el derecho a la ciudad que tenemos todos. Es correcto la observación. O sea, nosotros necesitamos mejorar nuestro reglamento, nuestros planes de desarrollo urbano. ¿Sí? Necesitamos mejorarlo y necesitamos establecer en nuestras leyes las sanciones correspondientes a los funcionarios que no están cumpliendo con su papel, porque ese es el detalle que tenemos. O sea, no se sanciona al funcionario que permite, que autoriza una urbanización que no cumple con los estudios de ingeniería, con los estudios que marca el impacto vial o el impacto urbano, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de la ley de ordenamiento territorial, a la ley federal. Ahí dice claramente en un artículo, aquel funcionario que venda terrenos en áreas que están prohibidas para asentamiento humano, le van a hacer cargo, merece cárcel. Así dice esa ley, en la ley federal. Pero a la ley estatal no ha sido homologada, pues. O sea, el federal está a todo dar, pero ya llevamos como 5 o 6 años con esa ley territorial y aquí en nuestro estado y en otros estados no se ha hecho esa homologación. Entonces, necesitamos como organizaciones o como grupos organizados, pues seguir exigiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros reglamentos de construcción? El ingeniero Tito sabe bien que tenemos 6 años con eso y no se ha podido aprobar, ¿sí? Y allí precisamente estábamos contemplando sanciones para aquellos que están violando el reglamento de construcción. Entonces, esa es una cosa, o sea, establecer las sanciones correspondientes, ¿sí? Los estudios de ingeniería de tránsito hay software muy poderoso ahorita para pronosticar cómo va a crecer ese desarrollo de 10, 20 años. Se pronostica con los índices de crecimiento vehicular, con las personas que van a habitar allí. Se pronostica, se sabe exactamente que para tal año, para tal periodo, esa habilidad va a estar saturada, va a tener problemas. Entonces necesitamos mejorar nuestro sistema de regulación, ingeniero. Pues no, esa es lo que se me ocurre, pero vamos muy lento en ese sentido. Oye, Inge, aquí tú mencionaste en tu intervención inicial, dijiste varios puntos que yo creo que es interesante hacer una pausa y desglosarlo un poquito más. En una nos mencionaste que en la mayoría de los casos se van a hacer los estudios de impacto vial o los dictámenes viales según la magnitud del proyecto, solamente como requisito para obtener la licencia de construcción. Porque llegan ahí, ven de qué se trata, revisan el proyecto, lo meten a la tablita de requisitos y si cae bajo los supuestos, este ocupa un dictamen, este ocupa un estudio vial. Lo mandan a hacer como quieran, con quien quieren, si sabe o no sabe o lo que sea, ¿no? Pero no hay un encargado de darle seguimiento, que los resultados de esos estudios o de esos dictámenes realmente se lleven a cabo. Y ese es otro problema. Nomás los entregan como requisito para obtener la licencia de construcción, pero una vez obtenida la licencia de construcción, no se le da seguimiento o la puntual revisión a la hora de la manifestación de la obra. Ahí creo que hay un punto de mejora en la legislación, al menos la local que nosotros conocemos. Y también va al revés. Hay proyectos que su naturaleza no está catalogado o lo están encasillando a un modelo tradicional de necesidad de automóvil, donde si cae en esa tablita te dicen, es que a fuerzas ocupan 15 cajones de estacionamiento. Y a lo mejor haciendo un dictamen te dicen, no, este proyecto con 3 cajones lo puede hacer, independientemente del tamaño, sino más bien por la dinámica que va a tener. Y no hay ese criterio ni ese seguimiento de realmente estás construyendo uno u otro proyecto, sino solamente te encasillan en esa tablita y por requisito te lo piden. Ahí, ¿cómo se podría mejorar esa situación? Y la otra, muy importante, que no contratan a especialistas. Digo, yo sé que no es barato tener especialistas en la administración pública,
pero si realmente queremos tener ciudades como nos la merecemos o con las mejoras y adecuaciones que los tiempos modernos van demandando, pues sí, tienes razón, no puedes poner, con todo respeto, pero a un oficial de tránsito a cargo a hacer ingenierías de este tipo o revisar o evaluar dictámenes o estudios de impacto vial. Ni tampoco puedes tener, con el debido respeto, a activistas nomás porque anduvieron en la campaña y son activistas del área y creen que son especialistas, pero no son ni urbanistas ni ingenieros en tránsito, sencillamente son activistas que idealizan la infraestructura que ven en una ciudad con presupuesto y creen que saben. Y cuando dicen, ok, vamos a contratar a un ingeniero, pues les ofrecen sueldos, digo, de secretaria, de burócrata. Entonces, esas dos situaciones. ¿Cómo ves tú esos dos escenarios? Bueno, eso tiene que ver con lo que dije hace un momento de que debería separarse de las direcciones, o sea, la Dirección General de Tránsito, Seguridad Pública y Transporte, deben de separarse en dos direcciones generales para que tengan los recursos suficientes y poder tener el personal capacitado, ¿sí? Y bien pagado para que haga su chamba, porque ahí, en este caso en La Paz, por ejemplo, hay dos ingenieros, ¿sí? Hay dos ingenieros que son los que revisan esos tipos de estudios. Y resulta que ahora con el nuevo cambio que hubo, pues ya le quitaron esa función a ellos. Ahora esa revisión la van a hacer a oficinas del municipio, a la dirección de movilidad que le llaman. Pero pues eh, allí no hay gente que no sea capaz de revisar esos documentos, esos estudios. Bueno, esa es una. La otra es que esos ingenieros que están allí, pues les pagan pues sueldos de policías, pues. Entonces, ellos pues no tienen esa motivación de trabajar y de echarle más ganas. Si se les pagara bien, se estaría exigiendo de que cumplan con su papel. ¿Ah? Entonces dicen, no, pues a mí me pagan nomás lo que de un policía, pues no, tengo que buscarle por otro lado para completar mi quincena, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos, ¿no? De que no hay personal capacitado bien remunerado, ¿sí? Y te menciono de esos dos ingenieros porque los conozco, que llevo trato con ellos, porque sí me toca en anteriores administraciones, me ha tocado pues trabajar con ellos para ver algunos detalles de los estudios que hago, pero hoy estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Entonces, sí necesitamos que el personal esté bien remunerado y que sea competitivo, ¿sí? Y lo otro es, pues en cuanto a de que si es un requisito, todo eso, pues eso también es un problema que tenemos de corrupción, pues porque yo me acuerdo bien haber hecho un proyecto de impacto vial y no quisieron los carriles, estaban con ser 4 carriles allí, pero un carril entraba al terreno de ellos, ¿sí? Pues dijeron, no, yo no voy a dar mi terreno, porque estábamos hablando de una plaza comercial bastante grande, que tenían mucho espacio, pero no quisieron ceder ese carril, ¿sí? En lugar de ese carril pusieron su banqueta, ¿sí? Y bueno, pues obviamente allí, pues ahí ahorita hay congestionamiento, ¿no? No se cumplió el proyecto como estaba planeado. Y eso es lo que ocurre normalmente, pues no ceden, no quieren ceder sus terrenos, todo lo ven monetariamente. Ahora, otro ejemplo que tengo es, hay un fraccionador que tiene 4 hectáreas, ya está lotificado su terreno y toda la cosa, tiene sus áreas para lotes, predios para comercio, pero el municipio les dijo, te vas a conectar a una calle que está ahí de 12 metros de ancho. Necesito que me presentes un estudio de impacto vial. Apenas se lo pidieron. Ahí está el error también. Cuando el desarrollador apenas va a subdividir su terreno, a notificar, pues debe de contar con un estudio de impacto vial para ver de qué ancho va a dejar sus vialidades, qué área va a tener los áreas de comercio, porque luego venden terreno de 30 por 50, ¿verdad? Para comercio. ¿Y el estacionamiento qué? ¿Dónde van a meter el estacionamiento?
Pues la hacen tipo Oxxo, o sea, se comen la banqueta y ahí ponen los carros, porque no cabe meter un estacionamiento adentro, como otros negocios que hemos visto que tienen su estacionamiento de entrada y salida. Eso debe de contemplarse antes de autorizarse las subdivisiones de los predios, pero no lo hacen así, ¿sí? Entonces me dice el cliente, oye, pero ya está vendido los terrenos. ¿Y cómo le voy a regresar el dinero para ampliar la calle? Entonces allí está, entonces hay una serie de problemas allí, pues entonces ni para atrás ni para adelante, ¿no? ¿Y qué sabe qué le pasó con el compañero? Con el cliente ya no regresó conmigo. Pero pues yo le dije eso, yo para qué te voy a hacer algo si te voy a decir que necesitas ampliar esta calle, ¿verdad? Tú no cumples tus locales comerciales, no cumplen con el estacionamiento que se necesita. Tú Fíjate, mencionaste hace rato los estacionamientos, ¿sí? Los perdón, estacionamientos, pasa, sí. pasa algo singular. Y te digo que siempre estamos hablando de gente que se pasa de inteligente, ¿verdad? Piensan que no hay reglamentos o reglamentos ellos los mangonean a modo, ¿no? Voy a poner el caso de la cuestión de notificación, en el caso de un desarrollo, un polígono, el permiso para fraccionar lo da el Estado, acá en Yucatán. Pero el permiso de construcción y todos los subsecuentes los del ayuntamiento. Entonces, ellos hacen sus lotes, como tú dices, no tienen polígono, lo subdividen y lo dejan y después lo venden o les cambian el uso ya en otro lado, porque aquí, como hemos tenido alternancias, son de uno y otro color, entonces tramitan un permiso para una miscelánea, por decir una cosa, y en el otro acaban habiendo un centro comercial. Entonces, pues, la reglamentación es diferente para ambas cosas, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, el caso que tú dices de lo de las banquetas, o sea, no puede ser, vuelvo al punto importante, que el peatón no sea sobre el cual gire el desarrollo de todo. O sea, no tiene seguridad, no tiene facilidad para todo eso, para transitar y moverse. No quiere decir que vayamos a pie, pero debe ser una bondad que nos brinde la ciudad para poder movernos con seguridad y con comodidad. No lo tenemos. Y lo otro es que piden permisos luego para construir y pues resulta que en vez de hacer 3 pisos hacen 5 porque había chance, pero todo ese impacto que está causando el crecimiento, más cajones de estacionamiento, más todo, se lo saltan. O como hacen acá, como te digo, agarran y van con el vecino y ahorita ya se normó menos mal porque si no a 4 cuadras, a 400, 500 metros de distancia del sitio, conseguían un terreno que daba 10 cajones, en 200 metros por allá conseguían otro que daba 5 cajones y juntaban los cajones de estacionamiento y llegaban con sus documentos de, ¿cómo le llaman? Sus comodatos que les daban para utilizar esos cajones de estacionamiento y entonces pues cumplían con los cajones mínimos de estacionamiento que impone la autoridad. Sí, pero esos también le están quitando a los que les dieron el permiso para ello. O sea, si tenían un permiso de 20 cajones y agarran y te dan 10 a ti, o sea, ellos ya no cumplen con lo que estaba. Es un juego de corrupción en donde están todos estos amigos nadando. ¿Por qué? Porque se prostituye la esencia misma de cuando sale el permiso de construcción y que no se amarra muchas veces por otro tipo de cosas. Porque no hay el cierre de la licencia de terminación de obra. Por ejemplo, aquí con nosotros, o sea, tú tramitas tu permiso de obra y te dan tu permiso. O sea, todos los permisos, vaya, pero de construcción te dan tu permiso. Pero para que al final cierres, tienes que tener tu licencia de terminación de obra, que verifica que hayas cumplido con lo que te firmó tu DRO o tu PCM, como lo llamamos por acá, para ver si es cierto y no se infringió, bla, bla, bla. Muchos no lo terminan gestionando. ¿Por qué? Porque hicieron otra cosa diferente de lo que se proyectó o para lo que se sacó un permiso, ¿verdad? O plantearon un proyecto, luego construyeron otro, entonces se queda y rentan los locales y rentan un montón de cosas. O pasó algo acá muy chévere de una cadena comercial nacional que se instaló en un desarrollo aquí cerquita que generó un caos y los vecinos, una zona residencial, se pusieron allá a protestar muchas cosas, con razón o sin razón, pero lo cierto es que se impactó esa zona. Y entonces le cambiaron, entonces en vez de que tenga una nomenclatura, que era la que marcaba a una vialidad secundaria, le pasaron la nomenclatura a otra.
Entonces, estaba en escuadra ese polígono, entonces, pero el lote estaba con una dirección que cumplía con ciertas cosas y la otra cumplía con otras cosas, eran vialidades de diferente capacidad, de diferente nivel de servicio. Entonces, ni una ni otra, pero entonces se volvió un enredo. Llevaron como 3 o 4 años, 2 administraciones allá, bla, bla. Lo cierto es que no sé de cómo se pusieron de acuerdo en la solución, pero ya está. O sea, ya está operando, ya está operando. Pero fue algo muy comentado y ahorita hay otro que se va a desarrollar ahorita, que son un edificio de varios niveles y cientos de departamentos de lujo que se van a hacer allá. Y es lo que decía, ¿y a dónde van a ir? A una calle que no va a dar, porque todos los que van a ese edificio, condominio que se van a hacer, de lujo, todos van a tener cuando menos 2 coches, estoy seguro. Y entonces, si tú multiplicas por eso, le van a estar aportando un alto grado de nivel de servicio a esas vialidades que no va a cumplir, se va a saturar y vamos a tener otro problema más que después pasa en las escuelas de acá, que viene la policía y ponen unos conos y entonces te desvían, estrangulan lo que había, porque las mamás y los papás se llegan, se paran, se hacen todo lo demás. Yo como les decía, bueno, si tienen mucho dinero, que contraten a estos que le presten servicio y que le hagan los estudios y hagan su estrategia de ingreso a las escuelas, porque ¿qué culpa tenemos los que no estudiamos allá que nos perjudican? Entonces, ¿por qué la autoridad que tiene un precio, me refiero a un precio, nos cuesta a nosotros los ciudadanos que vayan 10 policías, 4 patrullas todas las mañanas a tal escuela, más otros a otros, para que haya orden? Uy, pero eso cuesta, ¿a quién lo está pagando? El Estado. Entonces no se vale. Ese es por una. Y por lo otro, no justifico, yo soy de los que abonan y siempre ustedes lo saben, hemos impulsado que se debe de pagar lo justo a quienes desempeñamos nuestro trabajo profesional de acuerdo a nuestra capacitación y experiencia. Entonces, si los niveles de gobierno no dan para pagar eso, pues que le pongan más, primero, pero no porque aceptes un trabajo en el cual te van a pagar X pesos y tengas ciertas responsabilidades, no las cumplas porque digas, es que yo necesitaba X más 2 de mi sueldo. No, ya sabías a qué se debía. No se vale que porque te paguen poco no hagas tu trabajo o lo hagas mal. Entonces, vuelvo a lo mismo. La calidad y la sustentabilidad están en riesgo por la mediocridad que estamos aceptando como que así nos debe de tocar. Es una pregunta. Ahorita estoy escribiendo un ensayo precisamente para eso. O sea, sí, es que eso nos está pasando. Lo estamos viendo con las grandes obras faraónicas. O sea, no se vale. ¿Dónde está pasando eso? O sea, es que debemos aceptarlo. Porque no, espérame, no es así. O sea, la calidad y la sustentabilidad están poniéndose en riesgo por la mediocridad de las cosas que se están haciendo. Ingeniero, pues es una pregunta, Al tigre. Sí, yo creo que... Por eso, ingeniero, tú eres el especialista, tú sí sabes. Aquí ya viste, las preguntamos y tú contestas. Ese es el problema, ¿no? De que no nada más en el área de ingeniería de tránsito, ¿no? Sino que es en todas las áreas, ingeniero, que no se respeta pues, la normativa, ¿sí? Hay una normativa y no se cumple como tal. Entonces, si no se cumple, pues entonces no hay calidad, ¿sí? Y ahora, bueno, ¿y qué papel asumimos nosotros como ciudadanos? ¿Vamos a aceptarlo? Ya hicimos la pregunta. ¿Sí? Entonces, pues Tito, pues, conoce bien que yo siempre he sido uno de los que cuestionan allí en el colegio, porque ¿dónde podemos actuar nosotros? En nuestro colegio, no hay otro. No tenemos otra fuente, en otro foro. A menos que te lance de diputado, ¿no? Presidente municipal, no sé, pero nuestro único foro como una sociedad técnica es la que se debe de manifestar. Que los colegios, arquitectos, otro tipo de colegios, porque eso nos afecta a todos. Pero no hay esa unión entre todos los colegios, pues, no hay esa coordinación. Y por eso estamos así. Tiene mucho que ver, pues, tiene mucho que ver la actitud. Pero vuelvo. El sueldo
ya sabemos qué es ese, y ya sabes a qué vas y cuáles son tus responsabilidades. No es pretexto que ganes poco para que no hagas tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es exigir que se paguen mejores sueldos. Y si no alcanza, pues que mejoren sus presupuestos y que pidan para el próximo año y que gestionemos cómo se va a hacer. Y entonces estamos viendo que esto puede ser una fuente de ingresos, que lo decía, bueno, es que debe ser una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque la revisión de los permisos y todo esto que se genera, se deben de cobrar con el precio que debe de ser. Y de ahí deben de salir los recursos suficientes para pagar a los especialistas que hacen ese trabajo. No, pero es que aquí no, bueno, perfecto, pero es un recurso extraordinario. Ah, sí, pero eso es a recaudación libre y a disposición, a libre disposición. No, espérame. O sea, si este recurso se está generando precisamente por los trámites que corresponden y las revisiones que corresponden a los especialistas de esa área, bueno, estamos de acuerdo que es una sociedad, ¿verdad? Y tenemos que colaborar. Se divide de alguna proporción, pero para que haya recursos y haya gente que se le pueda pagar su trabajo calificado para las revisiones. Esa puede ser una alternativa también. Hay que presentarse a las autoridades. Nosotros lo hemos manejado acá y dicen, no, es que tiene que ver con toda la estructura de gobierno. Bueno, sí, pero si no empezamos a moverlo, pues nunca se va a mover. Es correcto. Hasta, por ejemplo, en la recaudación de impuestos, ¿verdad? O sea, los auditores ganan un porcentaje por lo que van de las multas y todo lo que se impone. Hasta en el FBI, en todas esas, la DEA y todas las incautaciones y todo lo demás, eso no entra solo para el país, o sea, entra pero se tripula, se divide. O sea, ¿por qué? Porque es una forma de estimular también a que esas personas tengan una contraprestación, voy a decirle, o una complementación de sus honorarios porque están haciendo su trabajo, ¿verdad? O sea, no se trata de fastidiar a nadie, se trata de cumplir con el trabajo, nada más. Los bajos salarios generan motivos de corrupción, ingeniero. Desde ¿Sí? luego. Yo estuve 20 años trabajando en la SCT y en los últimos 10 años estuve como jefe de departamento. Entonces, pero abajo de mí seguían los residentes de obra. Y esos residentes de obra ganaban 8,000 pesos al mes, ingeniero. 9 al mes. ¿Cómo le hacían ellos? Y conozco varios que son residentes, tienen mejores casas que yo. ¿Sí? ¿Cómo le hacían? Entonces, yo digo, bueno, pues yo soy jefe de departamento, aunque donde yo estaba ¿Cómo que con 200 pesos en su bolsa la ha hecho mejor todavía? No fluía el dinero donde yo estaba, pues. Era jefe de departamento, pero no fluía el dinero. Yo no manejaba recursos, pero ellos sí manejaban recursos, como residentes de obra. Pero entonces da ese motivo de corrupción. Sabemos de qué estamos hablando, ingeniero Mendoza, o sea, lo tenemos claro, y esto no es exclusivo de nosotros, los mexicanos, ¿verdad? O sea, tú entras a todos los portales que hay de índices que manejan percepción de la corrupción y todo, ningún país se salva, ¿verdad? Pero hay una escala que tristemente nosotros, escala, estamos en el lugar 140 y tantos, casi 150 y tantos, hemos bajado todavía más, hemos avanzado peor, porque creo que 167 países son los que califican, estamos en 147 nosotros. Entonces estamos en el fondo, estamos en la cifra en cuanto a percepción de la corrupción. Hemos bajado y seguimos en caída libre, parece, pero esto pues depende de nosotros, de cuándo queremos cambiar. Yo lo he platicado con Tito en otras ocasiones y en alguna, por allá en algunas conferencias y todo, me decían, para cambiar, nosotros tenemos que estar convencidos. Me dicen, si queremos cambiar, y ahí están los ejemplos de los tigres asiáticos, ¿verdad? Cuando se decidieron a cambiar, pues fue una revolución cultural que tuvieron ellos que imponer para mejorar. Y ahí están los resultados. O sea, ¿dónde estaba Corea hace 30 años y dónde estábamos nosotros hace 30 años? Se cruzaron las dos rutas, ¿verdad? Ese es por un lado, pero tenemos que estar convencidos de lo que queremos hacer. Y es una referencia, ¿verdad? Porque si no hacemos nada, pues no va a pasar nada. Pues hay mucho que hacer. Bastante. Pero en todos los temas, señor Mendoza, o sea, que aquí lo hemos charlado, ¿verdad, Tito? Y ese es el motivo del portal, o sea, de hablar temas de ingeniería que tienen que ver precisamente, no solamente con construcción, hay muchos temas que son ingeniería que tienen que ver con la sociedad, con la comunidad en donde nosotros participamos. Ahorita por la pandemia
tengo, como seguramente ustedes también, amigos que tienen hijos médicos o parientes médicos y hablaban de pues, lo difícil que ha sido para ellos atender la pandemia. Y yo le decía, ¿sabes qué? Igual para los ingenieros. No, es que los médicos, no, para que funcionen unas clínicas necesita ingenieros. Plantas de tratamiento, gases medicinales, iluminación, Eso es los ingenieros. Entonces, sí es cierto que el que despacha el pan, pues atiende a los clientes, ¿verdad? Cuando vienes a comprar panadería, yo te despacho, sí, pero atrás están los taboneros, ¿verdad? Los que hacen la tabacha, los que preparan el pan dulce, las barras de francés y de todo lo demás. Pues, o como lo están los noticieros, tú ves al conductor y piensas que él no es. Atrás hay un gran equipo de gente que trabaja y participa para que salga el producto. Es lo mismo acá, ¿verdad? Sí, son los que están en la primera línea de combate en eso. Pero cuando hay una inundación, cuando hay un deslave, ¿quiénes están en la línea de combate? Y no nos hacen esos homenajes. O sea, y no estamos buscando homenajes. Simplemente destacar la labor que tienen todas las profesiones, porque todas trabajamos en colaboración, y eso lo hemos dicho siempre. O sea, no nos podemos deber a nosotros mismos. Debemos hacer lo que nos toca, pero trabajamos en equipo. Hacemos equipo con todos. En este caso, por ejemplo, con los urbanistas, Pablo, Tito, o sea, con los urbanistas, con los planificadores urbanos, con los desarrolladores inmobiliarios, con todos esos tenemos que hacer equipo para buscar las sinergias y podamos salir adelante con todo este tipo de cosas, cumpliendo y no estrangulando y dificultando para las futuras generaciones, que es a lo que yo hablaba de la sustentabilidad. Pues hay una gran tarea, Tito, y bueno, pues, que por hacer, ¿no? Y yo recuerdo que hace 3 años nos invitaban a participar en la elaboración del PDU, porque es un marco normativo que permitía, pues, cómo iba a desarrollarse la ciudad, hacia dónde iba a crecer, hacia dónde no, ¿sí? Y eso nos permitió dar opiniones, pero pues, ¿qué pasó? O sea, ya no supimos, ese PDU se aprobó, ¿no? Y vino la pandemia y quién sabe qué pasó, ¿no? Pues habrá pasado bajo el agua, como muchas cosas pasan, y luego te dicen, ay, no supieron, te dicen, puta, ya nos pasó de arriba. No, hay que estar atentos, ¿no? O sea, la verdad, a mí me ha tocado discutir temas de desarrollo urbano, digo, como parte del colegio en su momento, en el programa de ciudad que teníamos acá en el plan estratégico y todo lo demás, llegan abogados a discutir. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cuestiones catastrales y todo lo demás. ¿Y qué es lo que hacen? Como está en el programa de desarrollo urbano, hay psicólogos que se vuelven constructores o médicos que se vuelven desarrolladores también porque tienen mucha lana. Y entonces agarran, ¿y cuántos lotes puedo hacer por manzana? Pues tantos. Y dibujan así en una cuadrícula ya hasta las calles y todo. No necesitan contratar a nadie. Lo que más más área vendible, ¿verdad? Como tú decías también, que se agarran las banquetas y todo lo demás, y con permiso, ya toma aquí por abajo y bla, bla, bla. Y ellos se vuelven los propios desarrolladores, porque sus manuales son así. Yo quisiera tener un manual también, por ejemplo, de medicina, y pues hago mis recetas y voy a la farmacia y que me las surtan, ¿verdad? No es así. O sea, tiene que ser respaldada por las firmas de los DROs que estamos hablando. Pues es importante la certificación profesional y que se obligue. Hay ciertas profesiones que tienen que estar acá. Tú mencionabas evolución de desarrollo, que primeramente sí fue por cuestiones de comunidades que se fueron estableciendo ahí las sociedades, pero después el expansionismo, el crecimiento y las conquistas fueron dando lugar a que se vayan haciendo los caminos y después ir habituallando todo, bla, bla, bla. En las cuestiones que estoy preparando, hay, por el caso de los mayas, hay SACBES, le llamamos aquí, que en castellano quiere decir camino blanco, SAC es blanco y B es camino, SACB. Entonces, son los caminos que existen desde la época de los mayas, que tiene pues, 1000 años, ¿no? Ese es por un lado, existen todavía compactados, hechos con SASCAP, con caliza, con piedra caliza compactada, perfectamente transitables hasta la fecha. Como lo mismo con los caminos romanos, y estaba yo viendo en la documentación que estoy checando, hay él le llamaba un comisionado romano para construcciones, en ese era de aguas, y viene del siglo II antes de Cristo el documento este.
en donde estaba el ordenamiento que tenían para construir embalses y bla, bla, bla. Y dices, chicos, son cosas que se han rescatado porque ellos documentaban todo, ¿verdad? Entonces, desde aquel entonces la ingeniería ya estaba presente en el desarrollo que ellos, por cuestiones de conquista, fueron obteniendo, fueron dando, pero documentaban todo y hay documentos, cosa que no ocurrió con las culturas precolombinas, ¿verdad? O las egipcias, que pues, se avanzó un poquito más. Pero bueno, aquí estamos. Hay que seguir avanzando. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Pablo Juan, por asistir el día de hoy con nosotros. Ingeniero Alfonso González Fernández. Un último postulado para concluir, ingeniero Pablo Juan. Gracias, encantado como siempre participar, temas muy muchas gracias por la invitación y pues, hay que seguir participando, intensificar la participación, así como lo está recomendando aquí nuestro amigo Alfonso. Hay que ser más exigentes. Ok, pues muchas gracias, ingeniero Alfonso. ¿Algún comentario final? No, pues muy agradecido, temas que nos apasionan siempre a nosotros los ingenieros y como decimos, tratamos que sean expuestos de manera así espontánea y coloquial, ¿verdad? Sin entrar en demostraciones de teoremas o cosas de números para que vayamos involucrando y trascendiendo un poquito más allá y que vean que los ingenieros también hacemos mucho por la comunidad. Pues muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del video. Los invitamos a compartir con sus amigos y conocidos este video, a suscribirse a nuestro canal, a visitar el blog en contrafuerte.com.mx y a estar atentos para las siguientes publicaciones. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.